Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Durante los últimos 3 meses nosotros hemos estado examinando las diferentes declaraciones del Señor Jesucristo en cuanto a quién es Él. Estos son conocidos como los yo soy, los cuales se encuentran en el libro de Juan. Y como hemos dicho anteriormente, con cada declaración del yo soy que el Señor Jesucristo hace, Él nos enseña una verdad importante acerca de Él, pero también nos enseña una verdad importante acerca de nosotros en relación a Él. Comenzamos nuestra jornada con Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de la vida. Y aprendimos que Cristo satisface nuestra mayor necesidad. En Juan capítulo 8 aprendimos que Jesucristo es, cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él alumbra nuestro camino de oscuridad para poder llegar a la luz de la vida. En Juan capítulo 10 aprendimos que Jesucristo es la puerta. Él nos da acceso a la vida abundante. Aprendimos también en Juan capítulo 10 que Jesucristo es el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y aprendimos que el buen pastor entrega su vida por sus ovejas para que sus ovejas puedan tener vida. En Juan capítulo 11, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es la solución al problema mayor del hombre, que se llama la muerte. Y la semana pasada o antepasada, en Juan 14, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él nos da, Él es el camino hacia el Padre. En todas de estas declaraciones, Jesucristo está dirigiendo al oyente hacia Él, para que encuentre vida en Él. Pero hoy día vamos a llegar a la última declaración del yo soy. Tenemos otra que va a ser después, en 2 semanas. Pero este es el último de los 7 oficialmente conocidos como los yo soy del libro de Juan. Y lo que es diferente y lo que es único en cuanto a este yo soy, esa declaración, es que no se trata acerca de un llamado a la gente que venga a Jesucristo. Es algo diferente. No se trata de Cristo, del ofrecimiento de parte de Cristo al hombre, de dar vida al hombre que no tiene vida. No se trata de esto. Se trata de lo que es la vida en Cristo. Se trata de la vida que nosotros tenemos ahora que estamos en Cristo. No se trata de llegar a Cristo, sino se trata de la vida en Cristo. Entonces, para nosotros que hemos creído en Cristo, para nosotros que somos seguidores, que somos creyentes en el Señor Jesucristo, este mensaje, este yo soy, de manera especial es dirigido a nosotros. Busquen sus Biblias, Juan 15. Juan 15. En Juan 15:1, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Y en el versículo 4, Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces, esta noche vamos a mirar lo que significa que Cristo sea la vid verdadera y que nosotros seamos los pámpanos. Y las implicaciones de eso para nuestra vida cristiana. Amén. Vamos entonces, pueden permanecer de pie. Juan 15 del 1 al 8 y lo vamos a leer juntos. Cristo dijo, Juan 15, 1 al 8.
yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Mientras leemos esta porción de las Escrituras, es muy claro lo que es el orden de las ideas en este pasaje. Jesucristo en el versículo 1 declara que Él es la vid verdadera y que su Padre es el labrador. En el versículo 2 y 3, Él nos enseña que hay dos tipos de pámpanos. Pámpanos que no producen fruto, que serán removidas, sacadas, echadas al lado. Y pámpanos que producen fruta o fruto y que el Señor entonces los va a limpiar para que después lleve más fruta. En cuanto al primero, los pámpanos que no producen fruta, realmente no vamos a entrar en mucho detalle en esta porción de la Escritura, pero de manera general se refiere a las personas que la Biblia describe como apóstatas. Personas que se apartan, que dejan de la fe. Y hay, Primera de Juan habla mucho acerca de los apóstatas. Pero vamos a enfocarnos en esta noche en los pámpanos que producen fruto. Vemos en el versículo 4 al 6 que los pámpanos no llevan fruto por sí mismos, sino que es al permanecer en la vid es que dan fruto. Eso es lo que enseña del versículo 4 al 6. Versículo 7, permanecer en la viña implica tener las palabras de Cristo en nosotros. Y el versículo 8, miremos el versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es aquí en el versículo 8 donde yo creo que nosotros aprendemos y somos enseñados el propósito o el impulso central de esta porción de las Escrituras. Y es donde yo quiero comenzar esta noche. Recuerda que este pasaje, Juan capítulo 15, es parte de un contexto mayor, lo cual nosotros hablamos hace 2 semanas. Es parte de un discurso que Jesucristo está dando a los discípulos. Cristo está haciendo su discurso de despedida. Vimos en Juan capítulo 13 y comienza ahí que después que Judas Iscariote se va y se aparte de ellos y va para traicionar al Señor Jesucristo, ahí comienza un discurso de parte del Señor Jesucristo donde Él quiere prepararlos para su partida. Él quiere preparar a los discípulos para el momento en que Cristo, porque Él dijo, ya no me van a ver más. Porque Él iba al Padre y ellos querían ir con Él. Y Él dijo, no pueden ir con Él por ahora, pero después Él viene por ellos. Es lo que Jesucristo dijo. Y eso lo estudiamos hace 2 semanas atrás. Bueno, Juan 15, lo que vamos a estudiar esta noche, es parte de ese discurso en lo cual Cristo está preparando los discípulos para ese momento en que su maestro y su líder y su pastor no ha de estar con ellos más.
Recuerda que en Juan 13, 34 al 35, Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, en ese pasaje Jesucristo estaba diciendo que a través del amor que los discípulos muestran los unos para los otros, es que la gente de afuera se va a dar cuenta que ellos son seguidores de Cristo. Sería una señal de ser discípulo de Cristo. Bueno, Juan 15 del 1 al 8 también nos enseña algo parecido en cuanto a lo que hace un discípulo de Cristo. En Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, el ser discípulo de Cristo está conectado con la producción de fruto. Para enseñar, para ser, para mostrar, para ser constituido en un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, es necesario mostrar fruto. Es necesario llevar fruto, como dice el versículo. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Es un seguidor, es un alumno, es alguien que está caminando en las mismas pisadas, en el mismo camino que su maestro. El creer en Cristo es el comienzo de ser discípulo de Cristo. Pero el creer en Cristo simplemente en sí no es suficiente. El discípulo de Cristo no es alguien que simplemente cree en Cristo, sino que también es alguien que lleve fruto. El Padre es glorificado cuando llevamos, o cuando tenemos, o cuando damos mucho fruto. Y es en esta producción de fruto, es que nosotros enseñamos, es que nosotros somos discípulos de Cristo y mostramos que somos discípulos de Cristo. Ahora, tenemos que tener muy claro como creyentes que es la expectativa de Dios que nosotros que hemos sido salvos por la fe en Cristo, que sí demos fruto como creyentes, que sí llevemos fruto como creyentes. Y no solamente un poquito de fruto, sino mucho fruto, dice el versículo 8. Y así es que nuestro Padre es glorificado, y así es que nosotros somos sus discípulos. La salvación por naturaleza resulta en fruto. Es el plan de Dios. La salvación no es simplemente el perdón de pecados. La salvación es una obra completa en el ser humano. Y si usted ha estado asistiendo los días miércoles a los estudios bíblicos, esto tiene que ver con lo que nosotros hemos aprendido. A través de Cristo nosotros somos perdonados de nuestros pecados, pero también entonces como consecuencia somos santificados. El Señor a través del Espíritu Santo y los medios de gracia comienza a hacer una obra en nosotros para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Es el programa de Dios. Dios no salva gente para que sean unos malcriados, para ser perdonados y vayan al cielo. No. Dios salva a las personas perdonando sus pecados y ponga su Espíritu Santo en esa persona para que el Espíritu Santo haga la obra de santificación, para que esa persona en esta vida comience un proceso de ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Y ese proceso será terminado en su totalidad y en su perfección después de la primera muerte, cuando seremos perfeccionados a través de la obra del Señor. Entonces, la salvación por naturaleza resulta en la producción de fruto. Tenemos que dar fruto si somos salvos, si es que somos salvos. Busquen sus Biblias, Efesios 2:8.
Busque en sus Biblias Efesios 2:8. Busque en sus Biblias Efesios 2:8. A nosotros nos encanta citar estos dos versículos, el 8 y 9, porque muchos de nosotros salimos de la iglesia tradicional, donde uno hacía obras para ser salvo. Y entonces demos gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros, sino que es por la pura gracia de Dios. Miremos el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es don de Dios, regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero lea el versículo 10. Porque somos hechura suya. Somos hechura de Dios. Somos nacidos de nuevo. Somos nuevas criaturas hechos por Dios. Hechos por el poder del Espíritu Santo. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué propósito? Buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el creyente como producto de la salvación debería andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Debemos de llevar fruto. Dios, el Señor, el Padre, nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo, no solamente para que fuéramos perdonados de nuestros pecados a través de la fe en Cristo y para poder entonces pasar la eternidad con Él, sino también para que nosotros hagamos buenas obras, las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Las Escrituras enseñan que la fe sin obras de veras es muerta. Busquen sus Biblias Santiago 2:14. Las Escrituras enseñan que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, no es una fe salvífica. No es una fe que trae salvación. Santiago 2:14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe de esa persona. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, una fe intelectual, porque ahí cuando habla de los demonios es una fe intelectual. La fe intelectual no es una fe verdadera. Una fe que toma control del intelecto, del corazón y de la voluntad y por entonces que produce fruto, es una fe salvífica. Es una fe que ha transformado ese ser humano en una nueva criatura creado en Cristo para llevar fruto. Entonces, hermanos, hermanas, visitas que nos acompañan, nosotros como creyentes deberíamos estar muy conscientes del tipo de fruto que estamos llevando como creyentes si hemos de ser los discípulos de Cristo. Ahora, una aclaratoria. No estoy diciendo que las obras son lo que salva. No. La fe es lo que salva, pero una fe salvífica resulta en fruto, resulta en obras, resulta en obediencia. Amén. Entonces, volvemos a Juan capítulo 15. Volvemos a Juan capítulo 15. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
El pasaje que hemos de estudiar en esta noche, del versículo 1 al 8, nos va a enseñar, nos va a aclarar, nos va a dar entendimiento de cómo se ve el creyente que lleva mucho fruto en la vida cristiana. Y de manera especial, ¿cuál es el papel que Jesucristo juega en la producción de fruto que nosotros hemos de tener como creyentes? Amén. Como discípulos. Entonces, como siempre, hay 3 puntos. Esta noche vamos a enfocarnos en 3 aspectos de la vida cristiana y el papel que Cristo juega en nuestra vida cristiana para que podamos llevar fruto verdadero. Primero, si quieres apuntarlo, para llevar o para tener o para dar fruto verdadero, tenemos que mirar a la viña de Cristo o a la vid de Cristo. Tenemos que mirar a la vid de Cristo. Para llevar fruto verdadero, tenemos que permanecer en la vid de Cristo. Primero mirar, segundo permanecer. Y tercero, para poder llevar fruto verdadero, tenemos que ser podados, limpiados en la vid de Cristo. Entonces vamos a examinar esos 3 aspectos: mirar a la vid, permanecer en la vid y ser podado o limpiado en la vid. Amén. Entonces, antes de entrar en los 3 puntos, vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, por su amor, su misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio de estar reunidos una vez más. Deme claridad de ideas y ayúdame, Señor, a hablar claramente, Señor, en esta exposición de su palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. La primera cosa que nosotros tenemos que entender es que para que nosotros podamos llevar o tener o dar fruto verdadero como cristiano, tenemos que entender que solamente el fruto verdadero puede ser hallado en la vid que se llama Jesucristo. Porque Cristo es la vid verdadera. En otras palabras, para poder producir fruto como Cristo, que sea cristocéntrico, tenemos que estar en Cristo, tenemos que mirar a Cristo. Mire el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué quería Jesucristo decir cuando Él dijo, yo soy la vid verdadera? Antes de contestar esa pregunta, debemos de hacernos otra pregunta. ¿Qué es el significado? ¿Cuál era el significado en ese tiempo, en ese contexto, de usar la metáfora de una vid, de una viña? ¿Se puede decir viña? De una vid, de una viña. ¿Cuál es el significado bíblico? Porque sabemos y aprendimos que Cristo sabía usar lo visual para dar una enseñanza a sus estudiantes, a sus oyentes. Usaba imágenes, usaba cosas visuales para enseñar algo que tenía impacto. Bueno, busque en sus Biblias Isaías 5. Isaías 5. En el Antiguo Testamento, la vid o la viña era usada como símbolo de Israel. Y en este pasaje vemos aquí cómo el Señor, como Jehová, como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, miraba a Israel como esta vid, esta viña. Y creo que este pasaje nos ayuda a entender entonces cómo debemos de mirar la metáfora de la vid en Juan 15 y cómo Jesucristo desarrolla esa metáfora en Juan 15. Vamos a leerlo juntos, del 1 al 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil,
La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí, ese mí es el Señor, y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haría? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿O mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña? Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y mire el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia. Justicia y he aquí clamor. En este pasaje Israel es descrita como la viña que el Señor ha preparado, ha creado, ha sembrado. Él ha preparado el terreno, Él ha sembrado las plantas. Él hizo todo lo que Él podía hacer para que diera fruto. Pero en vez de producir uvas, ha producido uvas silvestres. Esto lo menciona en el versículo 2 y en el versículo 4. Él dice, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Versículo 4, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Cuál es el problema con las uvas silvestres? Bueno, no soy experto en uvas, pero me imagino que las uvas silvestres simplemente son más pequeñas y son muchas veces amargas. No tienen mucho jugo, no son muy sabrosos. Yo recuerdo cuando yo era niño, vivíamos aquí cerca, como 3 cuadras de aquí. Y en esta zona aquí hay uvas. Hay gente que tiene uvas en sus patios. Y nosotros teníamos uvas en el patio atrás. Cuán amargo eran esas uvas. No eran sabrosas. No, claro, de todos modos comíamos esas uvas. Pero eran pequeñas y eran amargas. No tenía buen sabor. Y entonces recuerdo como niño, mi papá nos hizo un año, él se animó a hacer vino. Entonces nosotros todos quitando las uvas y después pisando las uvas para hacer el vino. Y él dijo que era un vino horrible que salió. Imagínense, sabíamos que las uvas no eran buenas. Entonces, aquí el Señor está reclamando que en vez de producir uvas, después que Él ha sembrado, después que Él ha plantado, después que Él ha limpiado todo, edificado una torre y todo eso, Él reclama que en vez de producir uvas, producieron uvas silvestres, pequeñas y amargas. Y entonces Él otorga una sentencia contra Israel. En el versículo 5 y 6 Él dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Se cansó. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Lo va a abandonar. Y crecerán el cardo y los espinos. Lo va a dejar expuesto a los elementos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y Él identifica entonces Israel como esta viña. Es con este trasfondo entonces que el Señor Jesucristo declara en Juan 15:1 que Él es la vid verdadera, lo cual implica que el Israel nacional, los que son los descendientes físicos por la sangre de Abraham, no son la vid verdadera.
La vid verdadera son los hijos de Abraham a través de la fe de Abraham. Y Cristo es esa vid. Cristo es la cabeza de ese pueblo, como aprendimos el miércoles. El Señor está haciendo una nueva humanidad. El Señor está haciendo una nueva comunidad que se llama la iglesia. Y la iglesia se encuentra en la vid verdadera. Es el Israel verdadero, la vid verdadera, constituida bajo Cristo y en Cristo. Entonces, cuando volvemos a Juan 15 y vuelven sus Biblias a Juan 15, versículo 1, cuando Cristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, hay que pensar en Isaías 5. Israel no es la vid verdadera, el Israel nacional. La religión judía no es el Israel verdadero, la vid verdadera. Jesucristo es la vid verdadera. Entonces, ¿cómo es que Isaías 5 nos ayuda a entender Juan 15? Simplemente que cuando nosotros estamos hablando de una viña, estamos hablando de la cual uno busca y espera, después de mucho trabajo y esfuerzo, mucho fruto. Y piénsalo, hermanos. ¿Cuál es el trabajo y el esfuerzo que el Señor ha hecho con la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo, esperando que dé mucho fruto? Envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. El sacrificio mayor. Entonces, haciendo ese sacrificio mayor, su propio Hijo, para comprar nosotros, este pueblo, como el labrador espera después de mucho trabajo que su viña produce mucho fruto, el Señor después de hacer mucho trabajo en su viña, que es Jesucristo, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, espera mucho fruto de nosotros. Amén. Y así es entonces como debemos de pensar y meditar y entender. El Señor quiere mucho fruto de nosotros. Entonces, cuando Jesucristo dice que Él es la vid verdadera, Jesucristo es la vid verdadera que está arraigada en una ladera fértil, en tierra fértil. Él es la vid verdadera que tiene un torre grande. Él es la vid verdadera que tiene un lagar que permite que se saque todo el jugo de las uvas. Y Él es la vid verdadera que produce uvas y no uvas silvestres. Israel no es la vid verdadera, Jesucristo es la vid verdadera. Y el Padre es el labrador. Él es el que supervisa, Él es el que cuida, Él es el que atienda la viña. Entonces, para que nosotros podamos dar fruto verdadero, tenemos primero que ser parte de la vid verdadera. Voy a repetir, para que nosotros podamos dar fruto, llevar fruto verdadero, esas uvas grandes y no uvas silvestres, tenemos que pertenecer, tenemos que ser parte de la vid verdadera que se llama Jesucristo. Cuando Cristo usa la palabra verdadera, Cristo se está distinguiendo. Él está haciendo distinción entre Él y otras vidas, otras viñas. Y esas otras vidas, al no ser verdaderas, ¿qué son? Falsas. Son falsas. Entonces, ¿cuál es el fruto que se espera? Bueno, ya lo hablamos. Buenas obras. Las obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Son las obras, como en Santiago 2, que enseñan que somos creyentes verdaderos, que tenemos fe salvífica. Pero si queremos ver un pasaje gráfico en cómo se debe ver esas uvas, ese fruto que debemos de dar, busquen sus Biblias Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Gálatas 5:18.
Gálatas 5:18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Aquí piénsalo, estas son las uvas silvestres. ¿Ok? Estas son las uvas silvestres. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esas son las uvas silvestres. Ahora vamos a ver lo que son las uvas que el Señor espera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, hermanas, amigos, si usted está buscando cambio en su vida, si estás cansado de vivir de la misma forma, si estás cansado de los mismos pecados, si estás cansado de tener ese fruto silvestre, esas uvas silvestres en su vida, lo que tiene que buscar es la vid verdadera. Lo que tiene que buscar es la viña verdadera que se llama Jesucristo. Hay muchas viñas falsas que existen en este mundo, que producen un fruto superficial, un fruto barato y un fruto temporal. La religión es una viña falsa que no produce cambio interno real. El pastor lo habló esta mañana. En cuanto a la iglesia tradicional, que la religión simplemente nos cambia por fuera, pero todavía seguimos podridos por dentro. Muchos de nosotros salimos de la iglesia tradicional y entrábamos como un demonio y salíamos como un demonio. Amén. No había cambio, no había fruto. La religión es una viña falsa. El legalismo es una viña falsa. Afincar su justicia, su estado de justicia delante de Dios, su aceptabilidad de parte de Dios en la idea que simplemente hay que obedecer a un sistema de reglas, también es una viña falsa. Dependiendo en el hecho, confiando en el hecho que usted se viste de una forma, o escuches algún tipo de música, o no escuches otro tipo de música, y que usted se congregue en una cierta iglesia. El diablo obedece reglas también, hace sus reglas y los obedece. Pero el legalismo es simplemente confiar en un sistema de reglas que enfatizan el exterior, no trae cambio. No trae fruto verdadero, no lleva fruto verdadero. Busque Mateo 27. Hay de 27. Cristo dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los fariseos simplemente dependían y confiaban en su obediencia a un sistema de reglas externales, exteriores,
superficiales y muy rigurosos, muy disciplinados. Pero por dentro estaban podridos. Y entonces, ¿cuál era el fruto de ellos? Algo superficial, lindo por fuera, pero podrido por dentro. La autosuficiencia es una viña falsa. Confiar en nosotros mismos. Y eso es lo que el mundo hoy en día enfatiza. Dicen simplemente cree en ti mismo. Sigue tu corazón. Haga lo que es mejor para ti. Haga lo que consideras lo mejor. La autosuficiencia es una viña falsa también. El depender en nosotros mismos, el depender en nuestra propia bondad, el confiar en nuestra propia fuerza, en nuestros propios esfuerzos, no resulta en ningún tipo de bondad, ningún tipo de fruto bueno, sino uvas silvestres. Busque Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Eso es el mundo hoy en día. Los hombres tienen sus propios caminos. Esto es mi camino, hago lo que te conviene a ti, pero voy a hacer esto. ¿Y qué dice? Pero su fin es camino de muerte. Entonces la autosuficiencia es una viña falsa. La filosofía mundana con su relativismo, su ateísmo, es una viña falsa. Busque Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto aprendimos, este versículo, creo que fue hace 2 semanas atrás. Y cuando habla de hueca, ahí significa que no produce, que no tiene poder para producir, que no tiene fruto. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermano, hermana, visite que nos acompañen esta noche. Dejemos las viñas falsas al lado. Y muchos creyentes andan trabajando y se andan afincando en viñas falsas, creyendo que va a traer un fruto beneficioso en su vida. La autosuficiencia no sirve. La religión no sirve. El legalismo no sirve. La filosofía mundanal, el corriente de este mundo no sirve. Solamente la viña de Cristo es lo que produce fruto verdadero. Entonces, si queremos llevar fruto verdadero, dejemos de lado las otras viñas y miremos a la viña de Cristo. Ahora, segundo, es bueno saber que debemos de mirar a la viña de Cristo. Amén. Amén. Pero el saber no es suficiente para que nosotros llevemos este tipo de fruto en nuestras vidas. Jesús dijo que tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros para poder llevar fruto. Volvemos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y miremos el versículo 4 al 6. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Lo que Cristo está diciendo aquí esta porción del texto es que la clave de poder llevar mucho fruto es el permanecer en Cristo. Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, juntos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, lo que él está diciendo es que el pámpano no puede hacer nada solo. Si tengo una viña y corto un pámpano y pongo al lado en el piso, ¿qué va a suceder? Se va a secar, se muere, no tiene vitalidad y no va a producir fruto, por supuesto. Pero ¿qué quiere el Señor Jesucristo decir con la palabra permanecer? La palabra griega para permanecer es la palabra meno y significa morar en, quedarse en, no salir de. Entonces lo que Cristo está diciendo es que nosotros tenemos que quedar en Cristo, permanecer en Cristo, morar en Cristo, vivir en Cristo y no apartarnos de Cristo, tener comunión con Cristo para poder llevar fruto. ¿Por qué es necesario? Piense sobre la metáfora que Cristo está usando aquí. En el versículo 4, Cristo dijo que el pámpano no puede producir fruto si no está permaneciendo en la viña. Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Por qué es esencial que el pámpano esté permaneciendo, esté junto con la viña? Porque la viña es lo que le da al pámpano la vitalidad, la vida, la fuerza de vida que necesita para producir fruto. La viña, la vid, es lo que tiene raíz en la tierra, no el pámpano. La viña es lo que tiene las raíces en la tierra, lo que absorbe los nutrientes de la tierra, lo que recibe el sol, lo que recibe el agua, para poder entonces generar esa energía, esa vitalidad, esa vida, para que entonces al llegar a los pámpanos den el fruto que la viña quiere que le dé. Por eso es esencial. Entonces, si Cristo es la viña, si Cristo es la vid, ¿cómo es que Cristo entonces nos da la vitalidad que necesitamos para producir fruto? Esta pregunta puede ser contestada a dos niveles: teológica y práctica. Teológicamente hablando, Cristo nos da la capacidad, la vitalidad, la habilidad de poder producir, llevar fruto, porque recibimos vida espiritual a través de Él. ¿Cómo es que nosotros recibimos vida espiritual a través de Cristo? A través de nuestra unión espiritual con Él. Al arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Él, dice la Biblia que somos unidos con Él. Y la manera en que esa unión es realizada es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo es el eslabón que nos conecta a nosotros con el Señor Jesucristo. Busquen sus Biblias Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Y quizás usted se está preguntando, ¿y por qué es necesario que nosotros aprendamos esta teología?
es simplemente para que el hermano Jerry pueda enseñar cuánto él sabe y para que nosotros podamos llenar nuestras cabezas. La verdad de las cosas es que si nosotros no entendemos estas verdades, no tenemos base, no tenemos fundación, no tenemos cimiento para poder entonces con confianza y con fuerza y con esperanza vivir la vida cristiana. Porque creemos que depende de nosotros, pero hay una realidad detrás de la escena, hay una realidad fuera que nosotros podemos mirar, una realidad espiritual que existe, que da solidez a nuestra vida cristiana. Y si no tenemos conocimiento de esa realidad, entonces simplemente somos globos inflados y llega una aguja y nos explotamos cuando la aguja de la vida viene. Amén. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces la clave para poder vivir según el Espíritu, la clave para poder dar fruto del Espíritu, es si el Espíritu de Dios mora en nosotros, según el versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Ok, entonces ahora conecta el Espíritu de Dios con el Espíritu de Cristo. La misma cosa. No es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, entonces ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y Cristo son la misma cosa. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu del ser humano vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora presta atención aquí. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Aquí en este pasaje, el Señor a través del apóstol Pablo nos enseña que el creyente vive en el Espíritu y por entonces produce el fruto del Espíritu si es que el Espíritu mora en el creyente. Ahí sí dice el versículo 9. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y Cristo son usados de una forma intercambiable en el versículo 9-10, enseñándonos que son uno y que son iguales, que son lo mismo. En otras palabras, Cristo mora en nosotros y nosotros moramos en Cristo a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Teológicamente hablando, cuando nosotros creemos en Cristo y recibimos el Espíritu Santo como consecuencia, como Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la conexión, la unidad que conecta el pámpano con la vid. Amén. Es el eslabón, por decir, usar otra metáfora de una cadena. Es el eslabón que conecta a nosotros con Cristo. Y entonces estamos en Cristo porque tenemos el Espíritu Santo. Y Cristo está en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. Esto es, al nivel teológico, el permanecer. El permanecer. Y como resultado, como consecuencia, estamos supuestos a vivir de acuerdo al Espíritu, en pos del Espíritu. Versículo 12-13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ahora, al tener el Espíritu Santo en nosotros, la pregunta es: ¿cómo es entonces que la presencia del Espíritu Santo nos lleva a producir fruto del Espíritu? ¿Cómo es que entonces sabemos que por la presencia del Espíritu Santo estamos permaneciendo en la viña, en la vid,
en Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que la presencia del Espíritu Santo entonces nos capacita, nos ayuda a producir fruto? Y no uvas, y no uvas silvestres. Bueno, el final en el versículo 13 nos enseña, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay dos aspectos aquí en cuanto a la producción de fruto. La producción de fruto tiene dos etapas o dos pasos. Uno es la mortificación de la carne y el otro es la búsqueda de obediencia a Dios. Dejar la carne, dejar el viejo hombre al lado y ir en pos de los caminos de Dios. Para poder llevar fruto, dejamos atrás, dejamos al lado las obras de la carne, mortificamos la carne, como dice la Biblia. Dejamos de mirar las cosas terrenales, dejamos las cosas del antiguo hombre, del viejo hombre. Y entonces al dejarlo, vamos en pos de las cosas del nuevo hombre, en pos de las cosas del Espíritu. Tenemos el deseo de buscar y seguir y obedecer al Señor. Son dos lados de lo que es el proceso de producir fruto. Y entonces en Romanos 8:13, 12 y 13 nos enseña que por el Espíritu mortificamos la carne a través del poder del Espíritu Santo y la dirección, la guianza del Espíritu Santo. Tenemos el poder y somos guiados a mortificar las obras de la carne para que no produzcamos las obras de la carne, como leímos en Gálatas capítulo 5. Y entonces, en el poder del Espíritu Santo, al ser guiado a vivir una vida de acuerdo al Espíritu. Hermanos, hermanas, recuerda que el llevar fruto, el dar fruto, la producción de fruto, es un cambio, es un cambio que sucede al nivel de afecto, al nivel de deseos, al nivel de voluntad, al nivel de acción. O sea, el producir fruto no es algo simplemente el hacer. Tiene que haber un cambio de mente. Tiene que haber un cambio de afecto. Tiene que haber un cambio de corazón. Tiene que haber un cambio de voluntad. Y por entonces un cambio de acción. Y entonces el único que puede llegar a la profundidad de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra voluntad es el Señor. A través del Espíritu Santo. Es el único. El pastor no te puede cambiar por fuera. Y hay muchos pastores que cambian la gente por fuera. Y después esa gente salen con sorpresas. Amén. El pastor no puede cambiar a nadie por fuera. No puede dar la vitalidad que el ser humano necesita para llevar fruto. No, fruto verdadero. Puede dar algún tipo de fruto, pero será superficial y temporal y pasajera. Pero solamente el Espíritu Santo puede cambiar la mente, corazón y voluntad de un ser humano. Y ministrar a ese nivel usando la palabra de Dios para hacer esa cirugía que el ser humano necesita. Busquen sus Biblias, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí no está enseñando como algunos enseñan, que simplemente uno espera que Dios le da el deseo de seguir a Dios y de caminar con Dios siendo creyente. Que solamente voy a obedecer a Dios cuando Dios me dé las ganas. Hay algunos que piensan así, pero eso no es lo que este versículo enseña. Dice,
comencemos con la última parte. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor, a través del ministerio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ministra a nuestro corazón. El Espíritu Santo ministra a nuestro espíritu. Nos despierta para que vayamos en pos del Señor. Pero mire lo que entonces hay en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? No es trabajar para ganar la salvación, sino trabajar producto de la salvación. El Señor hace la obra interior en nosotros, pero nos corresponde entonces hacer lo que Él nos está enseñando. Entonces, el Espíritu Santo produce en nosotros y obra en nuestros espíritus el deseo de hacer morir las obras de la carne, a dejar al lado las obras de la carne, a dejar las cosas terrenales, para que vayamos en pos de las cosas espirituales celestiales. Colosenses 3:5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, cosas las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también, Él está escribiendo a creyentes, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, por eso, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, esa obra interior que el Espíritu Santo hace en nosotros, debemos entonces de hacer morir las obras de la carne. Hacer morir las obras en la carne. Es en el poder del Espíritu Santo, en la obra en la cual el Espíritu Santo renueva nuestro hombre interior, donde nosotros despojámonos del viejo hombre y nos revestimos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, Dios ha hecho una obra en nosotros. El Espíritu Santo, lo cual mora en nosotros, ha hecho una obra donde nosotros despojámonos del viejo hombre y estamos revistiéndonos del nuevo hombre. Y por entonces vamos en pos de las cosas del nuevo hombre. Por eso en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. No busca las cosas de este mundo. No imita las cosas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la obra del Espíritu Santo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y añado, buen fruto. Por eso en Colosenses 3:1-4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Busquemos las cosas de arriba. Teológicamente hablando, nosotros permanecemos en la viña de Cristo a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo hace una obra interior en el ser humano, donde va renovando la mente, corazón y voluntad del ser humano.
De tal forma que el ser humano tiene el deseo de hacer morir las cosas terrenales e ir en pos de las cosas espirituales. Tiene deseo de despojarse del viejo hombre y entonces revestirse de las obras del nuevo hombre. Y eso es fruto. Y eso es una obra que Dios hace en nosotros. Por eso la vitalidad viene de Cristo. Piensa en su vida antes de Cristo. Y cuando usted trataba de dejar de hacer droga. Y cuando usted trataba de dejar de mirar pornografía. Y cuando usted trataba de dejar la fornicación. Y cuando usted trataba de dejar los vicios, el alcohol. Y cuando usted trataba de dejar la amargura, el odio. Cuando usted trataba de arreglar su matrimonio en su propia capacidad. ¿Qué fruto daba? Fruto muerto saliendo de un muerto. Pero al permanecer en Cristo, en la viña de Cristo, y a través de la presencia del Espíritu Santo, hemos sido capacitados, hemos sido cambiados, regenerados, nacidos de nuevo, transformados por dentro, de tal forma que ya no queremos las cosas que queríamos antes. Y ahora, por alguna razón, deseo obedecer a Dios. Deseo seguir a Dios. Deseo caminar con Dios. Eso es como la vitalidad de Cristo, de la viña de Cristo, llega a mí y a ti como pámpano para que llevemos fruto. Amén. Eso es al nivel teológico, pero hay un nivel práctico. Este permanecer teológico que acabo de mencionar y enseñar es algo fuera de nuestra capacidad. Es una operación que Dios hace y que nosotros no tenemos control. O sea, es algo milagroso que Dios hace en el ser humano. Es algo que el Señor hace en nosotros y por nosotros. Pero de la misma forma como en Filipenses 2:12 y 13 dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Hay cosas prácticas que nosotros en la vida cristiana hacemos para permanecer en el Señor. Permanecer en la viña de Cristo. Vuelven a Juan 15. Juan 15. Vuelven a Juan 15. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quiero dar énfasis en la primera parte. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Parte del permanecer no es solamente en el sentido teológico como acabo de mencionar, sino también es nosotros entonces permanecemos en Cristo cuando sus palabras permanecen en nosotros. Cuando las palabras de Cristo permanecen en nosotros. ¿Por qué es que necesitamos las palabras de Cristo que permanecen en nosotros para que llevemos fruto? ¿Por qué necesitamos que la palabra de Cristo, las palabras de Cristo permanecen en nosotros para que nosotros entonces permanezcamos en Él y por entonces llevemos fruto? ¿Por qué es necesario? Porque aunque el Espíritu Santo nos transforma de adentro hacia afuera a través de nuestra unión con Cristo, mientras el Espíritu Santo nos capacita, nos da el poder para hacer morir las obras de la carne e ir en pos de las obras del Espíritu, hermanos, necesitamos instrucción. Hermanos, necesitamos guianza. Hermanos, necesitamos verdad para guiarnos. Hermanos, necesitamos aliento. Hermanos, necesitamos exhortación. Hermanos, necesitamos reprensión. Y es a través de la palabra de Cristo.
Es a través de la palabra de Dios. Es a través del ministerio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Busquen sus Biblias, 2 de Timoteo 3:16. Mira las cosas para las cuales las escrituras son provechosas. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, entonces para tener instrucción, educación, información. Amén. ¿Cómo podemos llevar frutos si somos ignorantes? Para redarguir, para corregir. Si recuerdo correctamente, redarguir nos hace poder ver las distinciones entre las cosas. Ver lo correcto y ver lo malo. Lo bueno y lo malo. Para corregir. ¿Cómo podemos dejar las cosas, hacer morir las obras de la carne, si no somos corregidos? Para instruir en justicia, a fin de, ¿cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, entero, enteramente preparado, completamente preparado para toda buena obra, para dar fruto. Para dar fruto. Pero no es simplemente, mis hermanos, la recepción de la palabra de Dios, de las palabras de Cristo, y simplemente una cosa de memorizarlas y tenerlas en nuestra mente, sino también tenemos que saturar no solamente nuestra mente con las palabras de Cristo, sino también nuestros corazones y nuestras voluntades. O sea, no es simplemente llenar la cabeza con información. Ni sabía que tenía esto en la cabeza. No es solamente una cosa de tener la información en la cabeza, sino que esa información, sino que esas palabras de Cristo hacen esa jornada de aquí, hasta aquí, y de aquí hasta aquí. O sea, comenzando con la mente, bajando en el corazón, atravesando por la voluntad para resultar en acción con las manos. Eso es lo que significa cuando la palabra de Cristo permanece en nosotros, cuando las palabras de Cristo permanecen en nosotros. El permanecer en las palabras de Cristo se manifiesta, es externalizada a través de la obediencia hacia Cristo, y por entonces la producción, el llevar fruto. De veras nosotros permanecemos en las palabras de Cristo y permanecen en nosotros cuando nosotros no solamente lo conocemos, sino se conviertan en la base sobre la cual nosotros tomamos decisiones. Cuando se conviertan en la base sobre la cual nosotros tomamos acción y por entonces llevar fruto. Considera aquí en 1 de Juan 3:24 la conexión entre guardar los mandamientos de Cristo y permanecer en Cristo. 1 de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí vemos los dos. Guardar los mandamientos. Si guardamos los mandamientos, permanecemos en Dios y Dios en Él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el Espíritu va a morar en nosotros. Dios nos da su Espíritu. Y entonces, como resultado, obedecemos los mandamientos de Cristo. Y así mostramos que estamos permaneciendo en Él y Él permanece en nosotros. Hermanos, hermanas, amigos que nos visitan en esta noche, somos exhortados en Juan capítulo 15 a permanecer en Cristo y como resultado
nosotros hemos de producir fruto. No hay fruto separado de Cristo. Él dijo, nada podéis hacer separado de mí. Y la clave es permanecer en Él. Como yo dije, nuestra unión con Cristo no depende de nosotros. Pero la eficacia del ministerio del Espíritu Santo sí depende en nosotros. Si es que nosotros estamos permaneciendo en las palabras de Cristo y las palabras de Cristo permaneciendo en nosotros. Y eso sí está dentro de nuestro control. Está dentro de nuestro control. Si las palabras de Cristo moran en nosotros, ¿cómo ha de morar en nosotros si nosotros no lo leemos? Amén. El cristiano analfabeta, y cuando digo analfabeto, no digo en el sentido que no sabe cómo leer, sino que no quiere leer o no quiere exponerse a la palabra de Dios. Porque si alguien no sabe cómo leer, literalmente, tiene otros medios de escuchar y aprender la palabra de Dios. Pero el cristiano deliberadamente analfabeto, que es ignorante de las Escrituras, no puede producir fruto. No puede. Es imposible. Puede tener las mejores intenciones por la presencia del Espíritu Santo, pero no va a saber cómo vivir, como Dios quiere que viva. Porque va a ser ignorante de la palabra. ¿Cómo es su lectura bíblica en esta noche? ¿Cómo es su vida de la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo es su tiempo de devocional con el Señor? En que usted pasa tiempo con el Señor, lee su palabra, medita en su palabra. ¿Cómo está eso? Porque sin eso no hay base para fruto. Porque las palabras de Cristo no están morando en nosotros. Y nosotros entonces, en un sentido, no estamos morando en Cristo, no estamos permaneciendo en Cristo. Leer la palabra de Dios alimenta nuestros espíritus. Busque Lucas 4:4. Lucas 4:4. Lucas 4:4. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ojalá que nosotros pudiéramos ser hartones con la palabra como somos hartones con la comida. Amén. Ojalá que nosotros pudiéramos tener ese afán y esa desesperación para leer la palabra como la tenemos para poder comer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Usted no va a poder vivir. No va a poder dar fruto. No va a poder mostrar vitalidad en su vida cristiana dando fruto. Fruto digno de su vocación con la cual fuiste llamado. No va a ser posible si no está siendo alimentado por la palabra de Dios. No solamente leer la palabra, sino también meditar sobre la palabra. Josué 1:8 y 9. Josué 1:8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ojalá que viviéramos así. De día y de noche meditarás en él. ¿Con qué fin? Aquí es el fruto. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, mira esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Quieres un camino prosperado? Y no estoy hablando en términos financieros. Digo en cuanto a la calidad de vida. Y cuando digo calidad de vida, no hablo en términos materiales, sino relacionales, espirituales, personales, interpersonales. ¿Quisieras tener prosperidad en su vida? ¿Quisieras tener paz en su hogar? ¿Quisieras tener un mejor matrimonio?
¿Quisieras tener una mejor relación con tus hijos? ¿Quisieras tener mejor relación con sus colegas en el trabajo o sus colegas en la escuela o la universidad? ¿Quisieras dejar atrás esa amargura y ese odio que tienes? ¿Quisieras perdonar lo imperdonable? Medita en la palabra. Medite en la palabra. Y cuando meditamos en la palabra, eso comienza a obrar en nuestra mente para transformar nuestra mente, para cambiar nuestra mente, para cambiar cómo miramos el mundo, para cambiar cómo miramos nuestro pasado, para poder cambiar cómo miramos el prójimo, para poder cambiar cómo miramos el enemigo. Y al cambiar cómo pensamos, cambia cómo sentimos. Y cambia nuestra voluntad. De tal forma que llegamos a un punto que estamos tomando una decisión para bien que jamás hubiéramos pensado que tomaríamos. Quizás una llamada a su padre que no tienes 10 años que hables con él. Y para llamarlo y saludarlo. O quizás visitar a una persona que has tenido conflicto con esa persona e ir personalmente y pedirle perdón. Eso es el fruto que nosotros damos cuando estamos permaneciendo en Cristo y las palabras de Cristo permaneciendo en nosotros. Y eso sí está dentro de nuestro control. Si meditamos en la palabra. Orando, entregando nuestras cargas al Señor y rindiéndonos a su voluntad. Filipenses 4, 6 al 7. Estas son maneras en que la palabra de Dios puede morar, o mejor decir, permanecer en nosotros. Orando y entregando nuestras cargas y rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por nada estéis afanosos, Filipenses 4, 6 al 7, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y cuál es la consecuencia? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fruto, paz. ¿Cuántos de nosotros necesitamos paz? Es parte del fruto del Espíritu. Paz y mansedumbre. Y si nosotros utilizamos la oración y oramos bíblicamente y entregamos nuestras cargas, nuestros afanes al Señor, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, vuestras mentes, en Cristo Jesús. Nuestro corazón y nuestra mente va a permanecer, va a ser guardado en Cristo Jesús. Entonces, leyendo la palabra, meditando sobre la palabra, orando de acuerdo a la palabra, siendo parte de una iglesia que enseñe la palabra. Busque Hebreos 10, 24 al 25. Este lo mencioné el miércoles. Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos. Si eso significa provocar en el buen sentido. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fruto. Amén. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, para provocarnos, para animarnos, para exhortarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, como hoy día. La iglesia y el ministerio de la palabra en la iglesia también es algo que nosotros tenemos dentro de nuestras manos, para que la palabra de Cristo permanezca en nosotros y nosotros entonces permanecer en Cristo para llevar fruto.
¿Cuántos de nosotros al estar en la iglesia, a través de la predicación de la palabra, a través de una reunión de damas, a través de una reunión de jóvenes o jóvenes adultos, a través de la escuela dominical, a través de la sala cuna, a través de conferencias y campañas, a través de actividades de la iglesia, a través de un día miércoles en un tiempo de oración con un hermano, a través de una vigilia, a través de una película que se muestra aquí cristiana, a través de simplemente la exhortación de una hermana o un hermano domingo por la tarde o en la semana por un texto en el teléfono o en el teléfono. Somos provocados, somos estimulados al amor y a las buenas obras. Hay una hermana que yo recuerdo, que estoy recordando ahora. Una hermana que tenía años, ya tiene aquí años en la iglesia, pero hace como 15 años atrás estaba deprimida y desanimada y no quería venir a la iglesia. Y había una actividad y otra hermana la llamó y le animó que viniera a la actividad de la iglesia. Que se pusiera de pie, que se arreglara el pelo, que pusiera su maquillaje, que coge el bus y vaya a la iglesia y escucha palabra de Dios. Había una campaña o algo así. Y ella le hizo caso y dijo que Dios habló a ella esa noche. Bueno, fue por la estimulación al amor y a las buenas obras que esa hermana que le llamó, debido a eso, que vino a la iglesia. Y fue bendecida esa noche. Entonces, a través de la iglesia local, también las palabras de Cristo permanecen en nosotros y nosotros en Cristo. Hay otros también, pero hermanos, el permanecer, teológicamente hablando, no está dentro de nuestro control. Es una operación que Dios ha hecho. Somos unidos con Cristo a través de la presencia del Espíritu Santo. Tenemos unión con Él al arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Él. Y al creer en Él somos unidos con Él. Recibimos vida a través del Espíritu Santo. Somos avivados espiritualmente hablando. El Espíritu Santo opera y obra en nosotros. Y nosotros entonces tenemos ese deseo de dejar lo viejo y poner el nuevo. Amén. Dejar lo terrenal e ir en pos de lo celestial. El gallo está saliendo. E ir en pos de lo celestial. Y es una obra que el Señor hace en nosotros. Pero lo que hacemos con eso sí está dentro de nuestro control. Cristo dice en el versículo 7, ¿qué fue lo que Él dijo? Él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El permanecer de la palabra de Cristo en nosotros sí está dentro de nuestro control. Y Dios y el Señor nos da los medios de la gracia centrados en el ministerio de la palabra de Dios, para que entonces a través de la palabra también Cristo permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Cristo, con el fin de llevar mucho fruto. Amén. Entonces le animo. Número 1, estén leyendo su Biblia, estén meditando sobre la palabra. Estén orando, estén congregando. Y entre paréntesis, cuando las puertas se abren de nuevo y nosotros comenzamos a congregarnos físicamente aquí, espero verlos. Porque esto es lo que tenemos, como yo dije el día miércoles, no es 100% el plan de Dios. Es lo prudente bajo las circunstancias, pero no es el plan de Dios a largo plazo. Es que estemos juntos. Somos un cuerpo. No somos un cuerpo virtual. Somos un cuerpo. Amén. Entonces, primero, para llevar fruto verdadero, tenemos que mirar a la viña, a la vid de Cristo. Él es la vid verdadera.
Segundo, para llevar o para tener fruto verdadero, tenemos que permanecer en la viña de Cristo. Fuera de la viña de Cristo no hay nada, no podemos hacer nada. No hay fruto verdadero. Tercero, para tener fruto verdadero, tenemos que ser podados en la viña de Cristo. El tercer aspecto aquí es que si nosotros hemos de llevar fruto verdadero, tenemos que ser podados en la vid de Cristo. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, qué bueno que nosotros estemos produciendo fruto. Amén. Examine su vida. Debe haber algún fruto de salvación. Amén. Debe haber algunas uvas. Amén. Pero para que nosotros demos más fruto, llevemos más fruto, como dice el versículo 2, es necesario que el Padre nos limpia, nos poda. ¿Qué significa podar? Significa cortar esas partes que no están llevando mucho fruto. Y entonces al cortarlas va a llevar más fruto. Pero la pregunta es, ¿por qué lleva más fruto al cortar? Y es interesante si uno lo piensa. Porque al cortar esas porciones, esas partes de los pámpanos que están llevando menos fruto o no están llevando fruto, al cortarlas, la energía y vigor de la viña que estaba siendo aplicada a esas porciones, ya no va a ser dedicada a esas porciones, sino a las porciones que están dando fruto. O sea, la energía, piénsalo así, la energía, la vitalidad, la vida de la viña, es una cierta cantidad, por decir. Estoy hablando en términos humanos. Entonces, si hay pámpanos A, B, C, D y E, y solamente A, B, C y D están produciendo y E no está produciendo, entonces cortamos E y hay entonces más energía, más vitalidad que puede ser aplicada al pámpano A, B, C y D. ¿Se entiende? Entonces, por eso al podar la viña, al limpiar la viña, más fruto sale. Más fruto sale. Y a veces también las ramas o los pámpanos que no son frutíferos físicamente impiden, porque se meten en el camino y no dejan que el otro crezca. El Padre hace eso en nuestra vida. Él obra en nuestra vida para cortar esos aspectos de nuestras vidas que nos impide a crecer, a madurar, a llevar fruto, a dar más fruto. El podar, entonces, recuerde, el podar, el limpiar, por naturaleza, es algo que no es placentero bajo las circunstancias. Nadie le gusta ser cortado. Pero sabemos que a largo plazo es beneficioso para nosotros. Y entonces, con el tiempo que nos queda, brevemente, el Señor usa 3 maneras, brevemente, para podarnos, para limpiarnos. Y entonces, cuando estas obras que Dios hace en nuestras vidas llegan a nuestras vidas, sí nos va a doler y sí nos duele, pero a largo plazo resultan en más fruto. Primero, a través del ministerio de la iglesia local, a través de la instrucción, exhortación y aún disciplina en la iglesia. El Señor usa la iglesia local para hacer una obra en nuestra vida
en las áreas de nuestra vida que tienen que ser limpiadas, cortadas y sacadas y quemadas. Porque no son fructíferos y impide el otro fruto en nuestras vidas. Como vimos en 2 Timoteo 3, 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Entonces, ese equipar, esa preparación, es producto de enseñanza, redargüimiento, si es una palabra, pero también corrección. Y en la iglesia local, cuando alguien es corregido con la Biblia, es obligado a examinar su vida. Y es obligado a arrepentirse de áreas de su vida. ¿Cuántos de nosotros, a través de la predicación o la consejería o un estudio bíblico, hemos sido corregidos con la palabra y hemos arrepentido y hemos cambiado por la gloria de Dios? Y entonces demos más fruto. Amén. Más fruto. Gálatas 6:1, búscalo. Habla de la disciplina. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La iglesia tiene el deber de tomar el hermano que ha caído y restaurarlo. Y eso implica instrucción, corrección y aún disciplina, para que se arrepiente y para que entonces dé fruto digno de arrepentimiento. Amén. Segundo, entonces primero a través de la iglesia local, el Señor nos poda. Segundo, a través del castigo. El Padre mismo, nuestro Padre Celestial, se encarga también de castigarnos por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, para que entonces nos restaure, nos levanta, nos cambia y nos ayuda a arrepentirnos de esas áreas, de esas prácticas en nuestra vida. Y al cortarlas, poder dar más fruto. Hebreos 12:7. Búsquelo. Hebreos 12:7. Hebreos 12:7 al 11. Dice la palabra del Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces disciplina es evidencia de ser hijo de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Padre Celestial, para lo que nos es, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Con la disciplina del Señor, somos confrontados por Dios a arrepentirnos de cosas, de prácticas, de ideas en nuestra vida, al fin de que nosotros los cortamos y entonces resulta en fruto. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Entonces somos podados a través del ministerio de la palabra en la iglesia local, somos podados a través del castigo del Señor, la corrección del Señor, y tercero, a través de las pruebas. Tercero, a través de las pruebas. El Señor usa las pruebas para cambiarnos, para transformarnos, para madurarnos. Busquen sus Biblias, Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces debemos de gozarnos porque las pruebas, la prueba de nuestra fe produce paciencia, perseverancia. Y la paciencia tiene su obra completa para que seamos perfectos, para que demos fruto, para que seamos cabales, para que no nos falta cosa alguna. O sea, Dios usa las pruebas para madurarnos, para sacar el fruto, para corregirnos en ideas que nosotros tenemos, para corregirnos en actitudes y prácticas que no nos conviene. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es para purificarnos. Aquí las pruebas son para purificar al creyente, para sacar las impurezas, las inmadureces, para cortar esas ramas que no conviene en nuestra vida, para podarnos, para que seamos refinados, madurados, mejorados para el día del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, yo soy la vid verdadera, dijo Jesucristo. Y él dijo en el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Como dije al inicio de este tema, todos los otros yo soy, las declaraciones del yo soy de Jesucristo, era para invitar al oyente que venga a Cristo. Y para que al venir a Cristo reciba vida. Y él usó diferentes metáforas para enseñar eso. Pero este yo soy es diferente. Se trata de la vida del creyente después de venir a Cristo. Y lo que él dice es: permanece en mí y yo en ti. Creo que el deseo de cada uno de nosotros como creyentes es llevar fruto, y mucho fruto, para glorificar al Señor. Y lo que nosotros aprendimos esta noche, y lo que nosotros nos damos cuenta esta noche, es que si hemos de dar fruto verdadero, hay que mirar a Cristo. Porque es la viña verdadera, es la vid verdadera. Y no solamente mirar a Cristo, sino permanecer en Cristo. Permanecer en Él a través del ministerio del Espíritu Santo, y también el permanecer de las palabras de Cristo en nosotros. Y tercero, al permanecer en la viña de Cristo y en la vid de Cristo, hermano, hermana, debemos de estar preparados de que el labrador de la viña, el Padre, va a limpiar la viña y va a podar la viña. Y dice, según el versículo 2 y 3 de Juan 15, que el pámpano que lleva fruto, Él lo va a limpiar o va a podar para que lleve mucho fruto, más fruto. Y el Señor ha de podar y está podando a nosotros a través de la obra de la iglesia local, a través del castigo del Señor, la disciplina del Señor,
y a través de las pruebas que vienen a nuestra vida, a fin de que nosotros llevemos mucho fruto y así sea discípulos de Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga.